Chicos, buenas. ¿Qué tal? Señora tutora, buenos días, por favor. Gracias. Mm, Un ratito, un ratito. Voy a arreglar mi cámara un ratito. A ver, ahora sí. Ya está. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí está el chat. A ver, vamos a colocar esto así. Para empezar. Ya está. A ver, buenos días con todos. ¿Cómo están? Ya está. A ver, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a tomar las capturas de pantalla pertinente un ratito. Con las capturas de pantalla y empezamos. Ya está. A ver, vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a hablar de el tercer militarismo. Buenos días con todos, ¿eh? Y comenzamos. El tercer militarismo se inicia en el año de 1930. En este año estalla el golpe de Estado contra Leguía. El golpe que derrotó al dictador se llama la Revolución de Arequipa. Esta revolución estalla, como mencioné, en 1930 y fue dirigida por un coronel del ejército llamado Luis Miguel Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, que contó con el apoyo de la oligarquía, derrotan a Leguía y establece una junta militar. Comienza el gobierno de la junta militar. Sánchez Cerro, líder de esta junta, crea el Tribunal de Sanción. Con el Tribunal de Sanción se comienza a procesar a todos los implicados en casos de corrupción durante el oncenio. Se comienza el proceso contra los implicados en actos de corrupción durante el oncenio. Además que se pone fin a la conscripción vial. Tú sabes que esta ley obligaba a los ciudadanos peruanos, sobre todo a los campesinos, a trabajar gratuitamente en la construcción de carreteras a favor del régimen. Bueno, esa ley injusta es eliminada. Sánchez Cerro quiere ser presidente y quiere participar en el proceso electoral de 1931. Para eso renuncia a su cargo de presidente de la Junta y crea un gobierno provisorio al mando de David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo, ahí está, llama a elecciones haciendo dos grandes reformas. En este gobierno provisorio, Samanez Ocampo hace dos reformas importantes. Establece la nueva ley electoral, la ley electoral de 1930. ¿Qué decía esta ley? Se extiende el universo de votantes. Antes solamente podían votar los propietarios y alfabetos. Con la ley electoral, ahora solamente el requisito para votar es ser alfabeto. Con esto, la masa de votantes se extiende notoriamente en un 50%. Ahora más gente puede votar. Y para promover procesos electorales limpios se crea el Jurado Nacional de Elecciones. Esta institución nace para promover procesos electorales transparentes y se llaman las elecciones de 1931. En estas elecciones, dos partidos, el partido de Sánchez Cerro, Unión Revolucionaria, UR, y el Partido Aprista Peruano. Gana Sánchez Cerro. Este hombre de clase media, mestizo, se ganó el cariño de las masas populares.
tenía mucho apoyo en el sur del país y en Piura. El APRA de Víctor Raúl también era bastante popular en Trujillo y en la zona de Loreto. Estos partidos se enfrentan en unas elecciones muy encarnizadas y gana Sánchez Cerro. El APRA desconoce la victoria de Sánchez Cerro argumentando que hubo fraude electoral. Muchas ánforas electorales fueron perdidas o destruidas en la zona de Cajamarca y de Ancash, y el APRA no acepta este proceso electoral y se convierte en partido de oposición, comenzando así el gobierno de Sánchez Cerro. Esta fue pregunta de examen. ¿Cómo llegó Sánchez Cerro al poder en 1931, producto de un proceso electoral? En el 30 llega producto de un golpe de Estado. En el 31 gana las elecciones. Cuidado con eso. Comenzando así el tercer militarismo. El tercer militarismo está representado por dos gobiernos militares, el de Sánchez Cerro y el de Benavides, segundo gobierno de Benavides. Dura 9 años el tercer militarismo y ambos regímenes fueron regímenes autoritarios, dictaduras militares con fuerte influencia del fascismo. Recordemos eso. Debes saber que el partido más cercano al fascismo en el Perú es el partido de Sánchez Cerro, la UR. Sus militantes utilizaban la camisa negra y hacían el saludo a la romana. Sí, el saludo a la romana. Era un partido totalitario. Querían eliminar los derechos civiles y establecer una dictadura de partido único. El partido de Sánchez Cerro era un partido anticomunista que odiaba de manera visceral a la izquierda peruana. La izquierda estaba representada en el Perú por el APRA y el Partido Comunista, y los llamados aprocomunistas fueron perseguidos brutalmente cuando el sánchez-cerrismo llegó al poder. Sus militantes fueron o presos, torturados o deportados o asesinados. Muy bien. En el tercer militarismo, los militares implantaron un régimen económico a favor de la oligarquía. Defendían sobre todo el régimen de propiedad que beneficiaba a los grandes terratenientes y establecieron un modelo económico liberal, que es el modelo a favor de la oligarquía. Así que gobernaron defendiendo los intereses económicos oligárquicos. ¿Ya? En el plano económico, el Perú estaba bastante alicaído. Producto de la Gran Depresión, vivíamos una terrible recesión económica. Esta recesión hace que se incremente la intervención estatal en la economía. El Estado comenzó a intervenir en la economía creando una serie de instituciones como la Superintendencia de Banca y Seguros, de la que vamos a hablar en un momento. Se crea la ley de bancos, el Banco Industrial, todo para fomentar el repunte de la economía. Así que en este periodo se incrementa la intervención del Estado en materia económica. Por último, este es un periodo en que estuvo muy latente una guerra con Colombia, ya vamos a ver por qué. Con eso acabé la primera PPT. Expliqué lo que es el tercer militarismo. Es el periodo de restablecimiento de los regímenes militares, regímenes autoritarios con influencia fascista, que persiguieron despiadadamente al APRA y al Partido Comunista y que implantaron un régimen a favor de los intereses oligárquicos. Vivíamos una terrible recesión económica producto de la Gran Depresión y se incrementa la intervención estatal en la economía. Chicos, hasta ahí todo está claro. Puedo seguir. Escriban Go si se va entendiendo y seguimos. Escribe retro si quieres que repita algo. Por favor, verifiquen, Verifiquen. ¿Seguimos o repetimos? Seguimos. Gracias, Camila. Gracias, Vicen. Gracias, Alejandra. El gobierno de Sánchez Cerro invitó a una comisión de economistas extranjeros. Un grupo de economistas extranjeros estaban viajando por Latinoamérica para brindar asesoría en materia tributaria y financiera. Se llamaba la misión Kenmerer. Esta misión, dirigida por Julius Kenmerer, llega al Perú y propone una serie de reformas liberales, para reactivar nuestra economía, al mismo tiempo que propone ciertas medidas regulatorias.
regulación, se propone la ley de bancos para regular la actividad financiera. Se crea la Superintendencia de Banca y Seguros para supervisar la actividad de los bancos. Se crea una ley de bancas para organizar la actividad de estas instituciones. Se elimina el patrón oro, creada en la época de Piérola, queda suprimido por ser demasiado costoso en esta coyuntura de crisis. Muy bien, y se reforma el Banco de Reserva. El Banco de Reserva, creado por Leguía para regular la emisión monetaria, queda reformado y se convierte en el BCR, en una institución más independiente del poder político. Esas son las reformas económicas de la misión Kenmeier. Sánchez Cerro crea la Constitución de 1933. Esta Constitución es la base jurídica del tercer militarismo y esta Constitución prohíbe la reelección. Esta Constitución permitía el voto femenino en procesos electorales municipales, cosa que no se ejecutó, así que fue letra muerta. Se escribió, pero no se ejecutó. No entró en vigencia el voto femenino. Y la ley más controvertida fue la ley de emergencia. Esto es lo que siempre viene. La ley de emergencia es la ley que prohibía la participación en política nacional de aquellos partidos con organización internacional. Estos partidos quedaban vetados y no podían participar de procesos electorales. Fue una ley contra el APRA y el Partido Comunista. El APRA fue fundado en México y el Partido Comunista estaba afiliado al Internacional Comunista de la Unión Soviética. Estos partidos quedaron prohibidos. Los ministros apristas fueron desaforados del Parlamento, su local fue cerrado, su diario La Tribuna salió de circulación y el APRA quiere venganza por haber sido sacado de la ley. El APRA quiere venganza. ¿Y cuál fue la venganza del APRA? Su venganza fue intentar matar al presidente. Sánchez Cerro salía pues de una iglesia en Miraflores y un militante aprisa llamado José Melgar se acerca y le mete un balazo. Le cae en el pecho. Y Sánchez Cerro sobrevive. ¡Qué lechero! La bala le cayó justo en el estuche de lentes de acero que tenía guardado en el terno. Recontra lechero. Lo salvó la miopía. Sánchez Cerro actuó con violencia y decidió capturar a Víctor Raúl y meterlo a prisión. Los rumores de que lo habían matado, lo habían enceguecido, le habían roto las piernas, generó tremendo desasosiego entre la militancia aprista que, desesperada, inicia la rebelión aprista de Trujillo. Esta empezó en 1932. Claro. Esta rebelión alejandra se inició con el asalto al cuartel O'Donovan. Este famoso cuartel fue asaltado por la militancia aprista, por sindicatos y estudiantes, dirigidos por Manuel Barreto, el Búfalo, así le decían. Si bien el Búfalo Barreto murió en el asalto a este cuartel, se capturaron a soldados del ejército y fueron ejecutados. Luego la rebelión se extendió en la ciudad, donde los apristas asaltaron la prefectura, los municipios y la cárcel, liberando a los militantes y masacrando guardias civiles. A partir de ese momento, el ejército y la guardia civil declaran al APRA como su principal enemigo. Cada vez que el APRA intente llegar al poder, va a ser vetado por el ejército. Acá comienza esta terrible enemistad entre el ejército y el APRA. Sánchez Cerro ordenó la represión, enviando un contingente militar a reprimir la insurrección. Se atacó el puerto de Salaberry, se atacó desde el norte por Cajamarca y la Fuerza Aérea Peruana bombardeó Trujillo. La población fue capturada, reprimida, metida en camiones y llevados a las ruinas preincas de Chanchán. Y ahí fueron ejecutados de forma sumaria. Se fusilaron a más de 4.000 apristas. Este evento es llamado la masacre de Chanchán. El gobierno dice, no fueron 4.000, fueron 100 nomás, fueron miles, pero si hayas matado a uno, eso ya es terrible, pues hijo mío, 100 nomás.
Se dice que los militares se acercaron a los apristas y gustaban dispararles en la espalda, en la columna, ¡plá! Le rompían la columna con un balazo y la persona moría revolcándose de dolor en el suelo. Los militares llamaron a esta forma de ejecución la danza de los pescaditos. Uno de los apristas que iba a ser ejecutado, Carl Phillips, dijo una frase muy famosa: solo Dios salvará mi alma y solo el APRA salvará al Perú. Esa frase, solo el APRA salvará al Perú, se convierte en el lema del partido. Mientras esto ocurría, en 1932, llamado el Año de la Barbarie, en Loreto estalló otra revolución, también promovida por el aprismo, en esta ocasión en contra del Tratado Salomón-Lozano. Recordemos que Leguía, el dictador, había entregado el trapecio masónico y un pueblo llamado Leticia, Colombia. Los leticianos se rebelaron contra el tratado, votaron a las autoridades colombianas e izaron el pabellón nacional, cantando el himno pidiendo su reinserción al Perú. Sánchez Cerro, que al momento denunció el movimiento, decidió apoyarlo, porque sí quería que Leticia sea reinsertada al país, y envió más de 4.000 soldados a la zona norte, y la guerra con Colombia parecía inminente. Cuando Sánchez Cerro estaba dando revisión a sus tropas, un militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva se acercó al carro del presidente, sacó su pistola y ¡plá, plá, plá! 6 balazos en la espalda. Se dio el asesinato de Sánchez Cerro, en lo que actualmente es el Campo de Marte. El militante, llamado Abelardo Mendoza, fue acribillado en el momento, lo cual genera mucha suspicacia. Este debió ser capturado y luego interrogado para saber si fue ordenado por alguien a la matanza, para saber el autor intelectual del crimen, que hasta ahora es un misterio. No se sabe quién mandó a matar a Sánchez Cerro. Hay asesinatos que son un misterio en el Perú. ¿Quién mató a Sánchez Cerro? Es un misterio. ¿Quién mató al empresario pesquero banquero Rossi? Es un misterio. ¿Quién mató a Alicia Delgado? Es un misterio. Cayó toda la sospecha sobre Avencia Mesa. Son casos bastante debatibles. Muy bien. Muerto Sánchez Cerro, el poder lo toma Benavides. Benavides comienza su segundo gobierno del 33 al 39, su segundo gobierno. Chicos, ¿hasta ahí todo está claro? Pregunto. ¿Todo está claro hasta ahí? Verifiquen, por favor, para seguir con paso firme y adelante. Como decía el expresidente Belaúnde, adelante, decía, lo con su lámpita. Muy bien. Óscar R. Benavides asume el gobierno y lo primero que hace es un tratado con Colombia. Para evitar una guerra con Colombia, el protocolo de 1834, de paz y cooperación con Colombia. El Perú renuncia a Leticia definitivamente, evitando una guerra con el país del norte. Benavides quiso negociar con el APRA, quiso firmar una especie de armisticio, un alto al fuego. Creó un gabinete dirigida por Jorge Prado, un demócrata, y Prado quiso negociar con el APRA un armisticio y llamó a esta política de conciliación la paz y concordia. Como muestra de su buena fe, estableció la ley de amnistía y con esta ley se liberó a Víctor Raúl y a otros presos del aprismo. Se permitió el retorno del exilio a los militantes, se permitió la reapertura de su centro político y la circulación de su diario. Ahí de la Torre se entrevista con Benavides en su casa para firmar un pacto de no agresión, un acuerdo. Haya colocó como requisito a toda negociación la eliminación de la ley de emergencia. Él quería que el APRA se reinserte al sistema político y participar en los siguientes comicios electorales. ¿Y qué dijo Benavides? Ni de vaina, eso no. Las negociaciones se rompen y Benavides crea un nuevo gabinete de confrontación y persecución contra el APRA, el gabinete Ribagüero. Ahí está. José de la Ribagüero, nieto del primer presidente del Perú, había sido ganado por las ideas del fascismo.
Así que este inició una política de persecución y confrontación contra el APRA. En las elecciones de 1936 participan diversos candidatos y el ganador fue Luis Antonio Eguiguren. Ya, él no es, ¿eh? Ese es Guillermo Almenara, perdón. Luis Antonio Eguiguren gana las elecciones del 36. Che. Pero adivina qué, gana con voto aprista. Era el candidato fachada del aprismo. El aprismo promovió su candidatura para que éste en el poder los reinserte en el proceso electoral. Benavides advierte esto y suspende la victoria de Eguiguren y se queda como presidente unos 6 añitos más. Recontra dictador. Muy bien. Ah, no, 4 años más. Disculpa, 4 años más. Muy bien. Tienes que saber de que en el gobierno de Benavides se reinicia el ciclo exportador. El producto que nos permitió superar la gran depresión del crack fue el algodón. Fue el puntal de nuestro crecimiento económico. Es más, las tierras de azúcar se convirtieron en zonas para la producción de algodón. La producción minera también sirvió para sacarnos del crack, pero no la minería del cobre, que es la tradicional, sino la minería del zinc, la minería del mercurio, la minería del estaño. Inversiones en estos nuevos productos mineros. El Perú repuntó y hay plata. Y gracias a la plata, obras públicas. El presidente construye un hospital obrero. Este hospital fue dirigido por este eminente doctor llamado Guillermo Almenara. Llegó a ser ministro de Salud Pública durante este régimen y por eso es que el hospital hoy en día se llama así, el Guillermo Almenara, que está en la avenida Grau, uno de los hospitales más importantes de la red de salud. Debes saber que se construye el tramo peruano de la carretera panamericana y la carretera central. Se construye el Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. El presidente Castillo, cuando anunció su gobierno, dijo que este palacio era un símbolo de la colonialidad, que no gobernaría desde él y que sería la casa de las culturas. Recibió una crítica inmediata, porque este palacio no es de origen colonial, pues lo construyó Benavides, ¿no? Era un palacio republicano y por eso recibió críticas, ¿no? Se crea el Seguro Social Obrero. El Seguro Social Obrero fue creado para dar una cobertura de salud a la clase trabajadora y de esta manera el gobierno le quitaría al APRA, le restaría al APRA apoyo social. Ese era el objetivo, restarle al APRA apoyo social. Muy bien, se crean nuevos ministerios, el de educación, el de salud pública, trabajo y asistencia social. Fueron los nuevos ministerios creados por el régimen. Muy bien, así acaba este gobierno, llamado el gobierno de Benavides. Justo cuando su gobierno está acabando en 1939, Alemania invade Polonia. Y con eso que comienza la Segunda Guerra Mundial. Es una coincidencia que este presidente haya gobernado justo cuando estallaron las dos guerras mundiales. En su primer gobierno provisorio del 14 estalló la primera y en su segundo gobierno, 39, estalló la segunda. Se acabó el tercer militarismo, primavera democrática. Muy bien. Llamamos primavera democrática a los gobiernos de la década de los 40, básicamente. Son dos. El gobierno de Manuel Prado y el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Ambos son líderes civiles, aunque de distintos orígenes sociales. Prado representa la oligarquía y Benavides representa la clase media, pero son líderes civiles que buscaron restituir gobiernos de corte democrático. Así que la primavera democrática es aquel periodo de restablecimiento de regímenes democráticos dirigidos por líderes civiles. En este periodo se practica una política de mayor tolerancia hacia los partidos de izquierda revolucionaria. El APRA y el Partido Comunista van a gozar de mayor libertad política. La represión contra estos partidos disminuyó notoriamente. Ya veremos cómo Prado tiene una política de tolerancia a ese Partido Comunista y ya veremos cómo Bustamante legalizó el APRA una vez más. Así que es un periodo de liberalización política, la primavera democrática.
¿Qué ocurría en el mundo? Segunda Guerra Mundial. Y el Perú al comienzo se declara país neutral, hasta 1941, cuando Estados Unidos se une a la guerra. El presidente Prado, muy amigo de Roosevelt, viaja a Estados Unidos para presentarle su apoyo. Y el Perú se declara país aliado y colabora con Estados Unidos en el esfuerzo de guerra. Ya veremos cómo. Tienes que saber que en este periodo, hijo mío, en este periodo, hijo mío, los gobiernos buscan establecer una política de control de precios y control de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la guerra genera estragos en la economía, devalúa la moneda, se eleva la inflación, se incrementan las subsistencias, y para evitar todo esto, los estragos de la guerra en el Perú, ambos gobiernos desarrollan una política de control de precios para evitar la inflación, una política de control de tipo de cambio del dólar para evitar la devaluación de nuestra moneda, y una política de subsidios para evitar el encarecimiento de las subsistencias. Muy bien, listo. Una vez que hemos visto todo esto, pasemos al gobierno de Manuel Prado. Prado representa la oligarquía financiera e industrial, dueño de bancos y dueño de fábricas. En las elecciones de 1939 hay dos candidatos, Manuel Quesada, de la Unión Revolucionaria, versus Prado, que representa la oligarquía financiera, lo que podríamos llamar burguesía nacional. El Partido Comunista del Perú, por orden de la Internacional Comunista de la Unión Soviética, por orden de Stalin, colabora con su burguesía nacional para evitar el ascenso del fascismo. Esto se explica en la coyuntura de la guerra. La Unión Soviética, que representa el socialismo, ha hecho una alianza con Estados Unidos, que representa la democracia capitalista. Se han unido en contra del fascismo. Y Stalin ha ordenado a todos los partidos comunistas del mundo apoyar a sus democracias capitalistas, a sus burguesías nacionales contra el fascismo. Por eso es que el Partido Comunista vota por Prado, para evitar la victoria de Manuel Quesada, que era un candidato abiertamente fascista de Unión Revolucionaria. ¿Se entendió? Prado gana las elecciones con apoyo del Partido Comunista. ¿Se entendió eso, no? Prado gana las elecciones con apoyo del Partido Comunista. Este partido votó por él para evitar la victoria de Quesada, que era un representante del fascismo. ¿Se entendió, chicos, eso? Verifiquen, ¿ah? Verifiquen si se entendió esa idea, por favor. Verifiquen. Verifiquen, ¿verdad? Escucha, Alejandra, escucha. Stalin representa el socialismo. Ha hecho una alianza con Estados Unidos, que representa la democracia capitalista. Socialismo y democracia unidos contra el fascismo. Y Stalin dijo a todos los partidos comunistas que debían apoyar electoralmente a sus democracias nacionales, a sus burguesías nacionales, en contra de los partidos fascistas. Y eso fue lo que hizo el Partido Comunista, Alejandra. Apoyó a Prado, que representa a la burguesía del país, para evitar el ascenso de Manuel Quesada, que representa el fascismo. Ahora sí, Alejandrita, excelente. En retribución, Prado desarrolló una política de tolerancia con el Partido Comunista y promovió la legalización de sus sindicatos. Más de 128 sindicatos fueron legalizados, e incluso se permitió la creación de la CTP, la Confederación de Trabajadores del Perú. Esta confederación fue organizada durante esta época. Así que hay una política de tolerancia de Prado al Partido Comunista, pero no con el aprismo al que mantuvo en persecución. Como se puede ver en esta imagen, Prado persiguiendo a Víctor Raúl. Prado fue tolerante con los comunistas, pero mantuvo su persecución contra el APRA. Prado es hijo de un expresidente, Mariano Ignacio Prado, y él quiere que este gobierno sea exitoso para limpiar el nombre de la familia.
ya que su papá fue acusado de abandonar el Perú durante la Guerra del Pacífico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así que quiero limpiar el apellido de la familia, que no pase nada malo, pero Prado es salado. Terremoto de 1940. El terremoto devasta la zona de Chorrillos y Barranco. Terremoto fuerte. Incendio de la Biblioteca Nacional. El incendio de 1943. Este incendio destruyó todo el patrimonio bibliográfico obtenido por Ricardo Palma. Los 27.000 tomos de Palma se quemaron, por Dios, qué mala suerte. Pero nuestra biblioteca va a ser reconstruida por el actuar de un eminente historiador, Jorge Basadre, el que aparece en los billetes de 100 soles, reconstruye nuestra biblioteca y es el padre de la tercera biblioteca nacional. En el plano económico, se me olvidó, Prado realiza el primer censo del siglo XX, el censo de 1940. ¿Qué dice el censo? Se inicia la explosión demográfica peruana. En la sierra, la población está creciendo mucho. ¿Qué ha permitido esto? La creación de carreteras durante el oncenio ha permitido mejores comunicaciones comerciales, la mejora de la red sanitaria, mejores obras en agua, desagüe, y por supuesto la inmunización. Se habían hecho campañas de vacunación. En época de Leguía se hizo campañas de vacunación por la Corporación Rockefeller. La inmunización, la mejora del sistema sanitario y las mejores comunicaciones generaron una explosión demográfica en la sierra. Ellas somos 6 millones de peruanos. Por otro lado, en la economía se inicia un ciclo exportador. La guerra ha hecho que las zonas productoras de caucho y de azúcar sean afectadas, como la zona de Java y las Filipinas. El Perú aprovecha para comenzar otra vez a vender azúcar y se reinicia un ciclo exportador del azúcar, del cobre, de toque pala, el caucho y el algodón, nuestros puntales de la economía. Prado es un hombre que empieza en la industrialización y promueve la industrialización del país creando las corporaciones de desarrollo. Las corporaciones de desarrollo son empresas públicas, empresas en manos del Estado peruano, para invertir en áreas estratégicas de la economía. Se crea una llamada la Corporación del Desarrollo del Santa, creada en Ancash para la exportación de minerales. Se crea Corpac, Corporación de Desarrollo de la Aviación Comercial, dedicada a este rubro. La aviación comercial pertenecía al Estado, y se crea la Corporación del Desarrollo del Amazonas para la exportación de caucho. Todas son empresas del Estado. Así que Prado impulsó la industrialización del Perú creando las corporaciones de desarrollo. Por otro lado, se da la guerra de 1941 con Ecuador. Ecuador tenía pretensiones sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Su objetivo es alcanzar el Amazonas. Y Ecuador inicia su intervención sobre nuestro país atacando el puesto de aguas verdes. El puesto de aguas verdes. El sueño de Ecuador siempre fue llegar al Amazonas. Siempre fue llegar al Amazonas. El sueño del Perú es llegar otra vez al Mundial, ciertamente. Muy bien. Pero bueno, sigamos. Debes saber que comienzan las batallas y en menos de un mes derrotamos a los ecuatorianos en la batalla de Zarumilla. El Perú vence a los ecuatorianos en Zarumilla. El general que destaca se llama Eloy Ureta. Eloy Ureta. Por su victoria fue promovido a mariscal, el último mariscal del Perú. Los ecuatorianos eran fuertes en la zona de Quebrada Seca. Ahí eran fuertes. Y para poder acabar con sus baterías antiaéreas, nuestro 21º Cuerpo de la Fuerza Aérea va a atacar la zona y a bombardearla. Un piloto FAB llamado Abelardo Quiñones, mientras bombardeaba una de estas bases, fue alcanzado por las baterías antiaéreas y al darse cuenta que no podía forma de salvarse porque estaba muy cerca al suelo, dirigió su nave
contra la batería ecuatoriana y la destruyó, muriendo en el acto. Es un héroe peruano en este conflicto. Ecuador nos devuelve sus restos mortales envuelto en un pabellón nacional con palabras de respeto hacia ese hombre. Devolvemos al gobierno peruano el cuerpo de un hombre que supo honrar a su patria y a sus fuerzas armadas. Muy bien. Otro héroe peruano fue el guardia civil Alipio Ponce. Murió asaltando bases ecuatorianas en la zona. La guerra acaba cuando el Perú toma Provincia de Oro, una provincia del sur de Ecuador. Tomamos Provincia de Oro y Ecuador dijo, chepibola, ahí nomás, ya fui, perdí, stop. Se firma el protocolo de paz y amistad de Río de Janeiro. Se establecen los límites entre Perú y Ecuador, se reconoce la peruanidad total de Tumbes, Jaén y Maynas y Ecuador se le da sucumbios. Ecuador gana sucumbios. La única zona que no quedó delimitada por este tratado es Cordillera del Cóndor. Es que era muy difícil delimitar esta zona por su difícil acceso, una geografía bastante complicada, y fue la única zona que no se delimitó. En Cordillera del Cóndor van a estallar los últimos conflictos entre Perú y Ecuador, ¿ya? El Perú se declara país aliado, apoya a Estados Unidos en la guerra abasteciéndola con materias primas a bajo costo. Cascarilla, cobre, caucho, algodón. Además, el Perú permitió que Estados Unidos forme una base militar en la zona de Talara y el Perú empezó la deportación de japoneses. Los japoneses fueron deportados del Perú y enviados a Estados Unidos a campos de concentración. En el Perú en esa época había un racismo muy feo contra los asiáticos, contra los japoneses, y el gobierno promovió el asalto de la población civil al barrio chino. Los alados fueron los chinos, quienes decían, oye, yo no soy japonés, soy chino, soy distinto, y ponían en sus negocios, no soy japonés, soy chinito, pero los peruanos, la misma vaina, bluff, asaltaron y salían con los sacos de guantán. Así que, hijo mío, se dio un terrible saqueo al barrio chino. Sí, eso pasó. Muy bien, ya está. Acaba el gobierno de Manuel Prado y acabó la guerra. 1945, el presidente Prado llama elecciones, hay dos candidatos, Ureta de la oligarquía y el candidato de la democracia, José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante llega al poder gracias a un frente de partidos políticos y grupos civiles llamado el FREDENA. Significa Frente Democrático Nacional. Es una alianza de diversos partidos políticos, Partido Comunista, APRA y ciertas agrupaciones civiles. Todos los que formaron parte de esta alianza eran agrupaciones antioligárquicas que buscaban llegar a la presidencia a José Luis Bustamante y Rivero, un abogado arequipeño de clase media. El objetivo de esta alianza, cuyo principal fuerza eran los votos del APRA, el APRA fue el principal núcleo de esta alianza, era democratizar al país. ¿Y cómo democratizar al país? Reinsertando al APRA al sistema político, porque era la fuerza política más grande del Perú en esos momentos. Ganan las elecciones, Bustamante gana con una aplastante mayoría, llega al poder y legaliza el APRA. El APRA participa de las elecciones complementarias al Parlamento y de los 108 parlamentarios, 64 eran apristas. Así que hay un dominio aprista del Parlamento. El Ejecutivo está a mando de Bustamante y el Parlamento es dominada por la mayoría aprista. Bustamante crea el primer gabinete, el gabinete Belaúnde. Este gabinete dijo, acabó la guerra, empieza una crisis mundial de encarecimiento de los alimentos. Para enfrentar la crisis, lo mejor es una política de austeridad, no gastar plata. Y es lo correcto. Pero al APRA no le gustó este gabinete, porque solamente tenían 2 ministros en dicho gabinete. El APRA quería
mínimo 3. Así que el APRA bloqueó este gabinete, rechazando su programa tributario. Para evitar problemas con el APRA, Bustamante crea un nuevo gabinete, el gabinete aprista, con 3 ministros. Al APRA se le dio el Ministerio de Economía, que es el ministerio más importante. Y el APRA dijo, bacán Bustamante, ahora sí te apoyamos. Nace el gabinete aprista. Los apristas toman el control del Ministerio de Fomento, Agricultura y Economía. Y el APRA desarrolló una política económica populista, basada en el gasto público, gastar mucho dinero para ganarse el apoyo de la población y en el futuro la gente vote por Víctor Raúl en las elecciones del 50. Una política irresponsable en una coyuntura de crisis. Se elevan los salarios, lo recomendable no era hacer eso, ¿eh? Se elevan los salarios, se crea el salario dominical, se crea la gratuidad de la enseñanza secundaria. Todo suena muy bien, pero ¿de dónde pagas esos programas sociales? ¿Y qué dijo el APRA? Que lo paguen los exportadores, que la gente dedicada a la exportación, que los empresarios paguen esas reformas impulsadas por el gobierno. Subió los impuestos a los sectores productivos. Todos los exportadores van a duplicar sus impuestos, especialmente los hacendados de azúcar, a lo cual no les gustó la política monetaria de este régimen. El Ejecutivo impulsó ciertas medidas acertadas, como el Decreto Supremo 781, que establecía las 200 millas. Este decreto extendía la soberanía peruana a 200 millas de mar adyacente. Todo ese mar, llamado el Mar de Grau, se convierte en zona de exclusividad económica para el Perú. Las grandes embarcaciones, especialmente de atún y balleneras extranjeras, ya no pueden explotar ningún recurso ictiológico de nuestro mar, porque antes hacían esto, amparada en la libertad de los mares, venían a nuestras costas y depredaban los recursos. Así que el Perú se convierte en uno de los primeros países en la región en decretar la ley de las 200 millas, protegiendo estos recursos para el país. Otra propuesta del Ejecutivo fue la ley del llanaconaje. Con esta ley se eliminaba el trabajo servil en las haciendas costeras. El llanacona es el peón no asalariado en las haciendas, es el siervo de las haciendas. Ese tipo de trabajo fue eliminado y se obligó al hacendado a pagar un salario al peón. Eso no le gustó a los hacendados. Muy bien. Se crea la EPF, la Empresa Petrolera Fiscal, una empresa del Estado para la explotación del petróleo. Muy bien. Fueron medidas acertadas esas 3, impulsadas desde el Ejecutivo. Sin embargo, hijo mío, vino la crisis económica. Obviamente, la crisis económica se generó por el excesivo gasto público, pues no se gastaba mucho dinero en un momento donde lo recomendable era la austeridad fiscal. El APRA, demasiado gasto social. La crisis internacional del 47 había empezado, una crisis de las subsistencias por el encarecimiento del alimento a nivel mundial. Lo recomendable por los economistas era reducir la demanda. ¿Cómo reduce la demanda? Elevando precios y con una política de racionamiento de alimentos. Pero el APRA consideró que eso haría impopular al partido y de manera irresponsable mantuvo el control de precios e incrementó los subsidios. Los economistas decían que esas políticas económicas llevarían al Perú a un desastre, pero el aprismo no escuchó y siguió con su política populista. Resultado, la demanda se incrementa y hay un desabastecimiento de alimentos. El trigo escasea en el país. Comienza el mercado negro de alimentos, comienza la especulación sobre alimentos, comienzan largas colas para acceder a productos subsidiados. La economía fue un desastre. Un economista que representa a la oligarquía, llamado Pedro Beltrán,
acusaba al gobierno del desastre económico por sus políticas estatistas y proponía una economía ortodoxa, liberalizar la economía para regular los precios al mercado internacional, que es lo correcto, pues, en economía, ¿no? Hay cosas que son feas de hacer, pero se tienen que hacer, pues, ¿no? Y el diario La Prensa era el más crítico del aprismo. Su director, llamado Francisco Graña Garland, que está acá, fue asesinado cuando salía del local de edición por un militante aprista llamado Alfredo Tello. No era la primera vez que el APRA mataba a un editor de la oposición. También el APRA había asesinado al director del diario El Comercio, José Antonio Miro Quesada. Eso no gustó a Bustamante y Rivero, y Bustamante destituyó al gabinete aprista. El gabinete de Portugal fue destituido y crea un nuevo gabinete, un gabinete militar. Para el APRA, el presidente los había traicionado. Para el APRA, este presidente no reconocía la importancia del partido, pues este había llegado al poder con votos del aprismo. El presidente quería demostrar de que él era autónomo de las políticas del APRA, ya que el APRA quería subordinar al presidente y controlarlo como si fuera una marioneta en realidad. Así que teníamos a un partido aprista que dominaba el Parlamento y quería subordinar al Ejecutivo, y un Ejecutivo que quería demostrar su independencia. Comenzó esta confrontación. El APRA promueve un golpe de Estado contra Bustamante, el golpe del 48, el golpe del 3 de octubre, que estalló en el puerto del Callao con apoyo de los marineros. Comenzó el golpe aprista del Callao, la insubordinación del Real Felipe y la base militar Las Palmas, pero no llegó a mayores. El gobierno respondió bien y derrotó este golpe militar y declaró al APRA fuera de la ley. Qué ironía, ¿no? El gobierno que legaliza al APRA al inicio del gobierno lo saca fuera de la ley al final de este. El gobierno se queda en solitario y vulnerable a otro golpe de Estado, el golpe de la oligarquía planeada con los altos mandos militares. Desde Arequipa estalló la revolución restauradora dirigida por Manuel Odría. Odría hace un golpe desde Arequipa y derrota a Bustamante. Una buena pregunta de eco sería: ¿por qué fracasó el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero? Por la crisis económica y por la desestabilización política promovida por el APRA y por la oligarquía. Así acabó este intento de democracia en el Perú. Muy bien. Chicos, pasamos al ochenio. Hasta ahí, todo claro, pregunto. Hasta ahí, chicos, todo claro. Verifiquen, por favor, si vamos. Excelente, Alejandra. ¿Quién más? Excelente, Sergio. Muy bien. Muy bien, Vicente. Sigamos con el ochenio. Llamamos el ochenio a un régimen autoritario que estableció un estado totalitario, podría llegar al poder, suprimió el sistema de partidos políticos y suspendió los derechos civiles. Eso es un estado totalitario. Su gobierno se caracterizó por una represión desproporcionada contra el partido aprista. 1949 pasa como el año más oscuro para este partido. Sus bases fueron desarticuladas, sus militantes o terminaron presos o exiliados, sus dirigentes pidieron asilo en embajadas internacionales para evitar la captura y ejecución por parte del odriísmo. Las cárceles se llenaron de militantes apristas. El Frontón, que es una isla frente al Callao, y el Sexto, que era un penal en la avenida Alfonso Ugarte, ahora es la comisaría de Alfonso Ugarte, se llenó de militantes apristas. Manuel Sodane acabó asilado en la Embajada de Brasil. Luis Alberto Sánchez, otro militante y líder aprista, pidió asilo en la Embajada de Paraguay, y Víctor Raúl pidió asilo en la Embajada de Colombia.
Incluso muchos militantes apristas fueron acribillados, como Luis Negreiros. Este hombre repartía pasquines en contra de Odría y en contra de su esposa y fue acribillado en la avenida Petituars, fue asesinado. Por eso es que Odría pasa a la historia como el verdugo del APRA, ¿eh? Él es el verdugo del aprismo. Muy bien. Odría implantó un régimen económico a favor de la oligarquía, implementando un modelo económico de tipo liberal ortodoxo a favor de los exportadores oligarcas. Así que su gobierno representa una restauración de un orden económico a favor de la oligarquía. El gobierno de Odría se divide en dos momentos, un gobierno provisorio del 48 al 50 y un gobierno constitucional del 50 al 56. Durante el gobierno provisorio promovió la Ley de Seguridad Interior. Con esta ley se suspendían los derechos civiles, lo que permitía al régimen iniciar persecuciones despiadadas contra los opositores. Con esta ley, los derechos civiles quedan suprimidos y el gobierno puede perseguir de manera despiadada a cualquier tipo de oposición. Odría estableció un régimen de carácter liberal ortodoxo en la economía. Ministro de Economía a Pedro Beltrán. Y Pedro Beltrán dijo lo siguiente: fin de los subsidios, eliminó subsidios, fin de control de tipo de cambio, fin de control de precios, eliminó los grandes impuestos a los exportadores, redujo los impuestos a los exportadores y promovió nuevos códigos de minería y petróleo. Códigos dirigidos a atraer la inversión extranjera. Y funcionó. Llegó la inversión extranjera. Viene la Belco Petroleum para sacar petróleo y en minería llega la Marcona Mining Company, para sacar hierro. Así que hay inversión extranjera, se elimina la política de subsidios, se liberaliza la economía y funcionó. Se estabiliza la economía y comienza un nuevo ciclo exportador. Así que Beltrán estabilizó la economía. Odría quería ser candidato en las elecciones del 50, pero el artículo 157 de la Constitución prohibía que el presidente al mando pueda participar del proceso electoral mientras mantuviese el cargo de presidente. Así que él tenía que renunciar a la presidencia para participar en las elecciones. Crea una junta de gobierno al mando de uno de sus militares, Zenón Noriega, y este llama al proceso electoral y Odría renuncia a la presidencia momentáneamente. La bajada al llano se llama eso, la bajada al llano. Pero adivina qué, Odría quería presentarse a las elecciones como candidato único. ¡Qué payas! Pero aparece un partido opositor, la Liga Democrática. La Liga Democrática es un partido fachada del APRA. El APRA organiza este partido y nombran a un militar llamado Ernesto Montagne como candidato. Su plan era votar por Montagne y que Montagne restituya la legalidad del partido. Odría sabe de esto y el Jurado Nacional de Elecciones rechaza la inscripción de la Liga Democrática. Esto genera un movimiento cívico en Arequipa. Estalla la revolución cívica de Arequipa contra la farsa democrática, contra la farsa electoral promovida por Odría. La revolución de Arequipa fue iniciada por los estudiantes de colegio, chibolos de tercero y de cuarto, de secundaria, salieron a las calles a exigir elecciones libres. Eran otros tiempos, pues. ¿Tú crees que alumnos actuales de colegio, chibolos doteros, chibolos que juegan Free Fire todo el día, chicas que están preocupadas en subir estados nuevos de TikTok, ¿tú crees que esta generación de cristal
saldría a las calles a pedir elecciones democráticas libres, ni de vainas, pues, ni de vainas. Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Muy bien. Claro que sí, no te pases, pues son otros tiempos. La única marcha que une al Perú y que nos unió a distintos grupos sociales fue cuando el TAS rechazó a Paolo Guerrero para participar del Mundial, y ahí sí todos salieron a hacer una marcha por Paolo. Yo también estuve ahí. Excelente. Muy bien. Eso sí nos une como país. La generación de cristal. Muy bien. Sarta de chibolos. Eso sí, esta generación dio un batacazo cuando salieron a las calles contra la elección de Merino, ¿te acuerdas, no? La generación del Bicentenario. Ahí dijeron, ya ven, no somos la generación de cristal si tenemos conciencia política. Ahí está. Si tenemos conciencia política. Muy bien, entonces ahí sí, los chicos como que se reivindicaron. Pero bueno, salieron a las calles, elecciones libres. ¿Y qué hizo Odría? Mandó a la Guardia Civil con armas de fuego y le metieron bala a los chibolos. Pa, 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 cállate, chibolo pulpín, pa, 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 balazo. ¿Qué pasó? Esto despertó la furia de la gente y la gente salió a las calles, sobre todo los universitarios, movilizados por un joven Chirino Soto, que luego será un político famoso en el primer gobierno aprista. ¿Qué pasó? El gobierno respondió con la policía montada y agarró a sablazo limpio a los estudiantes universitarios. ¡Qué bestia! Esos tiempos de represión. Esto despertó más cólera y los sindicatos salieron a las calles. Ya tomaron el control de la ciudad y se creó una junta de gobierno dirigido por Francisco Mostajo, doctor eminente arequipeño. ¿Adivina qué? El gobierno envió ya al ejército y se dieron batallas campales el 14 y el 15 de junio de 1950. Ya comenzó una guerra civil fea. Mostajo envió una comisión diplomática para negociar con Odría. Estos salieron con sus banderitas blancas en la noche. Queremos negociar. Y los acribillan. Pa, 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 pa. Ya era una dictadura horrible, una dictadura atroz. Mostajo fue desterrado del país, se acusó a Montagne, que no tenía nada que ver con esto, estar detrás de la insurrección de Arequipa, y se lo saca de carrera electoral y se lo envía al exilio. Odría se reelige como candidato único. El dictador se reelige como candidato único. Muy bien. Bueno, Odría comienza su gobierno constitucional y una de sus medidas sociales más famosas fue promover el voto femenino en elecciones generales. Las mujeres ahora pueden votar en el proceso de elegir un presidente. En el plano internacional se dio la Guerra de Corea. Y la Guerra de Corea, ahí está. Y la Guerra de Corea fue benéfica para nuestras exportaciones. Se incrementa la exportación de cobre y cobalto para la producción de municiones para esta guerra. El soldado norteamericano también necesitaba conservas, así que la industria pesquera peruana también repuntó. Se da un ciclo exportador muy importante. Tienes que saber que con esa rica platita de la guerra de Corea, comienza la avalancha de obras públicas plagadas de corrupción. Eso no gustó al ministro Pedro Beltrán, y Pedro Beltrán renunció. Dijo, ¿sabes qué, Odría? Ahí nomás, no quiero meterme en esto, no quiero estar corrupto, así que se quita. Y Odría, no me importa, avalancha de obras públicas, pero con rica corrupción. Se construye el Estadio Nacional, el Estadio San Marcos, se crea el Hospital Edgardo Rebagliati, llamado el Hospital del Empleado. Se crea el seguro social del empleado, el seguro obrero se extiende al empleado público, se crean los edificios de los ministerios de educación, del trabajo, esos grandes ministerios, y
se crean las grandes unidades escolares, las UES, colegios emblemáticos enormes que parecían cuarteles militares, como el Melitón Carvajal y el Mercedes Cabello. Muy bien, tienes que saber que en esta época se crea el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. El CAEM fue creado, hijo mío, para modernizar a las Fuerzas Armadas, modernizar al ejército. El objetivo era profesionalizar a las Fuerzas Armadas y se crean cursos de economía, estadista y realidad nacional. Y los profesores del CAEM eran sociólogos extranjeros, quienes enseñaban a los jóvenes oficiales la dura realidad del campo, la pobreza campesina. Y ellos, los profesores del CAEM, promovieron en los militares ideas reformistas. Si quieren evitar la revolución social campesina, tienen que hacer una reforma agraria. Y propusieron el reformismo en la élite militar. Buena pregunta para examen. ¿Cuál es la importancia del CAEM en la formación de los oficiales? El CAEM fue el centro de estudios que introdujo ideas reformistas en el ejército. Sus profesores promovían la reforma agraria y otras reformas de corte nacionalista. Muy bien. Listo. Tienes que saber que la concentración de servicios en la capital, la crisis agrícola en el campo y la explosión demográfica hará que muchos campesinos migren masivamente a la costa, especialmente a Lima. A este proceso migratorio se le llamó el aluvión andino. Grandes migrantes de la Sierra Central y de Ancash y de Ayacucho migran masivamente a la capital, pero así en mancha. El casco urbano de la capital no pudo abastecerse para tanto migrante. Así que estos construyeron sus casitas rústicas a los pies de los cerros, formándose así las barriadas, como el Cerro San Cosme. Estas barriadas luego van a recibir el nombre de pueblos jóvenes, hoy se les llama conos. Este es el origen de Santa Anita, San Juan de Urigancho, Independencia, Comas, Caraballo. Así se fueron formando, producto de este proceso migratorio gigante. Tienes que saber de que estos migrantes campesinos se dedicaron al comercio ambulatorio al comienzo. En la Plaza 2 de Mayo y en la Plaza Unión vendían su comida, vendían algunos productos, en medio de la música vernacular, gracias al nuevo fenómeno de la radio. La radio había aparecido y se escuchaba en estos mercados ambulantes éxitos de los Andes como Flor Pulcarina, Gilberito de los Andes. Comienzan a haber fiestas patronales en Lima. Estos migrantes andinos abandonaron la ropa del poncho y la jota y adoptaron el jean y la camisa, adoptaron la ropa occidental, dejaron de hablar quechua y comenzaron a hablar un castellano algo mal hablado. Así que estos migrantes andinos se adoptan al entorno urbano y se occidentalizan, convirtiéndose en el cholo. El cholo es el migrante adaptado al entorno urbano y occidentalizado, pero manteniendo ciertamente elementos de su identidad andina, dándose un mestizaje cultural en Lima. El caldo de gallina, recontra criollazo, empezó a ser servido con canchita. Es un buen ejemplo de este mestizaje cultural. El cholo comenzó a ascender socialmente gracias al emprendimiento y a la educación. Se van a convertir en profesores, en pequeños comerciantes, con el tiempo en empresarios y con el tiempo van a adquirir profesiones de honor como abogados. Así que el cholo es el descendiente de migrante que en base a su emprendimiento y educación ha ascendido socialmente y se convierte en el mestizo ilustrado. Ahí está, mestizo ilustrado, rompiendo los roles adscritos a la raza. Antes se decía que si eras indio tenías que ser campesino.
Si eras negro y mestizo, tenías que ser artesano. Si eras blanco, eres propietario. Bueno, eso se rompió. ¿Eh? Y comienza nuestra nueva sociedad, que fue un duro golpe del racismo, lo cual fue bueno. Esa es la parte buena de este proceso de cholificación de Lima. Sin embargo, tiene su parte mala, pues, ¿no? Comenzó el desorden, la informalidad, el comercio ambulatorio, Lima se llena de basura, y ya pues, fin de la ciudad de los reyes. Lima, que fue alguna vez la ciudad más bonita, junto con Buenos Aires en Sudamérica, después de la renovación urbana de Leguía, se convierte en Lima la horrible, la Lima que hoy tenemos. Un buen ejemplo del proceso de cholificación en la música fue la aparición de la chicha, siendo su mayor exponente Chacalón, por supuesto, con esos éxitos grandes como Viento, Muchacho Provinciano y esos grupos de chicha como Juaneco, Centeno, Pintura Roja. Bueno, tengo que saber, soy de San Juan de Urigancho, pues, ¿no? Tengo que saber de esas cosas. Muy bien. Tongo y su canción. Tengo una pituca que me quiere mucho. Hasta salió en versión inglesa. Salió en inglés. Decía, Kuwait, pituca loud me. Así decía, qué chévere, qué chévere. Muy grande Tongo. Quien sacó otro éxito, Poquetongo. Sí, tengo que atraparlo. Bacán Poquetongo. Bueno, ya caramba, chicos, no me hagan distraerme, ¿eh? No me hagan distraerme. Muy bien. Sigamos. Ese Tongo. Bueno, sigamos. Debes saber que la esposa de Odría, María Delgado, fue la mujer que canalizó el apoyo social hacia estos sectores de los pueblos jóvenes. Se convirtió en la cara social del régimen y a través del apoyo social ella también cimentaba su propia carrera política. Se mandó como candidata a las elecciones municipales. Fue la primera mujer que se lanzó como candidata a los comicios electorales municipales. Para las elecciones de 1956, Prado, que está acá, quiere ser presidente otra vez. Y Prado le propone un pacto Odría. Le dice, oye, yo quiero ser presidente y quiero ser presidente con votos del APRA. El APRA va a asegurar mi elección. El APRA, a cambio del apoyo a Prado, pedía retornar a la legalidad. Ambos consultaron a Odría para evitar un posible veto al APRA. Y Odría dijo, ¿yo qué gano si permito que el APRA participe de procesos electorales? Impunidad. Todos los casos de corrupción de tu gobierno van a ser archivados en el siguiente régimen. Y Odría dijo, jeje, sape. Y fue así, hijo mío, como se creó el Pacto de Monterrico. Con el Pacto de Monterrico, Odría ganaba impunidad, Prado ganaba la presidencia y el APRA regresaba a la legalidad, comenzando así el gobierno de la convivencia. La convivencia es el nombre que se le da al segundo gobierno de Manuel Prado debido a la alianza entre el APRA y la derecha oligárquica representada por Prado, pues, ¿no? Para el APRA era una estrategia política necesaria para garantizar la supervivencia del partido. Para los detractores del APRA fue una componenda política mediante la cual el APRA renuncia a sus ideales revolucionarios y comienza su viraje hacia la derecha, hacia la derecha. Muy bien. Bueno, lo cierto es que el APRA dejó de ser un partido revolucionario, renunció a la violencia armada para hacer valer sus ideas, se convirtió en un partido reformista y pro-norteamericano. Inició políticas de acercamiento a los Estados Unidos. O sea, el APRA dejó de ser el partido antioligarca y antiimperialista de siempre y se convierte en un partido reformista virando hacia la derecha y buscando apoyo norteamericano. Una conversión del partido. El partido comienza su viraje hacia la derecha política. Muy bien.
Debes saber que en el plano internacional se estaba dando la revolución cubana de Fidel Castro Chico. Fidel y el Che derrocaban a Batista y establecían un gobierno socialista. Pregunto, ¿esto tuvo impacto en el Perú? Sí. Muchos militantes de izquierda peruana, inspirados en la revolución cubana, viajaron a Cuba y van a recibir instrucción militar guerrillera y van a regresar al Perú para crear movimientos guerrilleros e iniciar la revolución socialista de nuestro país. ¿Sí? En el Perú aparecen los primeros movimientos guerrilleros como el MIR y el ELN. Ya vamos a hablar de esos movimientos. Pero, por lo menos te dicen para tu examen, ¿no? ¿Qué impacto tuvo la revolución cubana en el Perú? Permitió el surgimiento de los primeros movimientos guerrilleros en nuestro país, que buscaban una revolución socialista. Muy bien. Tienes que saber que, por otro lado, Estados Unidos, para frenar el avance de estos movimientos guerrilleros, la administración Kennedy creó un programa de apoyo económico a aquellos países que promuevan reformas democráticas y así evitar el avance del socialismo en la región. Este programa de apoyo económico a las democracias latinoamericanas se conoce como el Programa de Alianza para el Progreso. Sí, tiene nombre del partido de Acuña, Alianza para el Progreso. Ya está. Como una especie de plan Marshall para Latinoamérica. Muy bien. El partido aprista comenzó acercamientos con Estados Unidos. Víctor Raúl Aya de la Torre rechazó la revolución cubana por ser comunista, apoyó la intervención norteamericana sobre Cuba, para que veas cómo cambió, y deja su política de confrontación con la oligarquía en el Parque Universitario. Aya de la Torre anuncia cuál es la nueva política del partido. El APRA no quiere quitarle la riqueza a los que ya la tienen, quieren crear riqueza para los que no la tienen. Ya cambia su discurso. Ella no es un partido revolucionario, sino un partido reformista. Muy bien, listo. Debes saber que este cambio de viraje ideológico del APRA decepcionó a muchos militantes, quienes comenzaron a mostrar disidencia. Esta disidencia fue canalizada por un dirigente llamado Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda, aprista, decidió formar un ala radical dentro del partido llamado el APRA Rebelde. Sin embargo, los militantes que simpatizaban con esta ala radical fueron con el tiempo expulsados del APRA por la dirigencia, ¿no? Debes saber que en esta época se fortalecen los partidos de clase media, moderada y reformista. Aparecen dos partidos que van a comenzar a hacerse fuertes en este periodo. Acción Popular, el partido de Fernando Belaúnde Terry, y Democracia Cristiana, acá está, AP y DC, el partido de Héctor Cornejo. Ambos partidos representan a la clase media reformista y moderada, que pretende hacer reformas de manera gradual, por supuesto. Estos partidos comienzan a tener prestigio, crecimiento político. Este gobierno empezó con una crisis originada porque Estados Unidos incrementó sus aranceles al sector minero. Ante la crisis económica, Prado nombra a Beltrán. Este pata sabía de economía. Y Beltrán estabiliza la economía elevando los precios del petróleo, subiendo los aranceles del petróleo y lanzando una política de estabilización monetaria. Gracias a las reformas ortodoxas y liberales de Beltrán, la economía se estabilizó otra vez. Y el Perú reinicia un ciclo exportador. Debido a la revolución cubana, el precio del azúcar sube, pues, ¿no? Y el Perú aprovecha y ¡plum! Azúcar.
También el cobre sube de precio y el Perú comienza a explotar cobre de la mina de Toquepala en Moquegua. Así que hay un ciclo exportador de azúcar y de cobre, pero el ciclo exportador más importante se dio en la pesca. El boom pesquero, el boom pesquero. Nuestra pesca, que hasta ese momento era artesanal y dirigida al mercado interno, se torna en industrial y dirigida al mercado externo. A eso se le llama el boom pesquero. Este boom pesquero fue dirigido por empresarios de clase media, siendo el más famoso Luis Banquero Rossi. Este era dueño de una fábrica de conservas llamada Bayoba y se dio cuenta que el Perú era muy rico en biomasa de anchoveta, pero nadie comía anchoveta. Así que él decidió convertir la anchoveta en harina y aceite de pescado, alimento para el ganado europeo, la harina de pescado. Tuvo enormes ganancias y fue el hombre que modernizó la flota pesquera en el Perú. Trajo modernas embarcaciones llamadas bolicheras con radares para detectar los cardúmenes de peces, con helicópteros que volaban detectando los cardúmenes, modernas grúas y redes de nylon. O sea, la pesca se moderniza. En Chimbote, que fue el epicentro de esta revolución pesquera, aparecen más de 30 fábricas. Deja de ser una pequeña calera de pescadores a convertirse en un centro industrial, con gente que venía de todas partes a chambear en la industria pesquera. Esta modernización de Chimbote fue llevada a la literatura por José María Arguedas en su obra El zorro de arriba y el zorro de abajo. Habla del proceso modernizador de Chimbote. El Perú repunta y la pesca se convierte en el 30% del PBI en el sector que daba más ingresos al Estado. En 1964, el Perú desplaza a Japón y se convierte en la primera potencia pesquera del mundo, un logro de nuestros empresarios de clase media. Muy bien, es bien importante promover la inversión privada. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Pregunto, ¿hasta ahí cómo vamos? ¿Cómo vamos? Verifiquen, chicos, si vamos bien. O ya volaron. Ahí está la gente. Están entendiendo, están entendiendo. Muy bien. Sin embargo, la crisis agraria se hizo muy fuerte e insostenible en el campo. Los campesinos comienzan un poderoso movimiento social. Los movimientos campesinos del 56 al 64 se dieron a nivel nacional, especialmente en Cusco y Cerro de Pasco. Las comunidades campesinas, los colonos, en Cerro de Pasco los que se sublevan son los colonos. ¿Quiénes son los colonos? Son los campesinos migrantes del Cusco que han llegado a la zona de la Convención. La Convención es una zona del Cusco que básicamente es selva. La Convención se cultiva café, cacao, té. Bueno, los campesinos migrantes del Cusco que se han establecido en la Convención son llamados colonos, trabajan en las haciendas, pero son explotados brutalmente con trabajo servil, con horarios laborales terribles y con un montón de abusos. Estos se organizan junto a las comunidades y forman sindicatos agrarios. Sindicatos agrarios. Este movimiento campesino se moderniza, forman sindicatos. Y estos sindicatos van a ser dirigidos por jóvenes de izquierda de origen urbano. Uno de estos jóvenes se llamaba Hugo Blanco. Aquí está. Se parece a Che Guevara, ¿no? Ahí está. Hugo Blanco Galdós militaba en una pequeña agrupación de izquierda llamada el FIR. El FIR era un firista del FIR, Frente de Izquierda Revolucionario. Llega a la convención para dirigir los sindicatos agrarios y radicalizar los movimientos de insurrección. Promueve marchas, huelgas, desacato a órdenes judiciales y la toma de tierras. Comienza la toma de tierras, exigiendo una reforma agraria. Los campesinos asaltaban las haciendas, tomaban las tierras y las reivindicaban como suyas. Y el hombre que dirigía todo el movimiento campesino era este joven trotskista, seguía las ideas de Trotsky, de Rusia, llamada Hugo Blanco. Hugo Blanco.
La Guardia Civil comenzó a reprimir los movimientos, pero eran demasiadas tomas de tierras, no podían abastecerse para tantas haciendas. Y el ministro de Economía, Pedro Beltrán, crea el Instituto de Reforma Agraria para hacer una evaluación de lo que está pasando, y el instituto da un informe. La reforma agraria era una demanda necesaria y era inevitable. Así que comienza la revolución agraria peruana en nuestro país. La reforma agraria se convierte en una demanda exigida por las mayorías campesinas. En las elecciones de 1962 se presentan tres partidos que van a polarizar las elecciones. El APRA con Víctor Raúl ahí de la Torre, Partido Aprista Peruano, uno que es el partido de Odría, Unión Nacional Odrillista, y Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry. Se presentan en el proceso electoral y ninguno llega al tercio necesario. Víctor Raúl gana con el 32,6%. Le sigue Fernando Belaúnde Terry muy cerca con el 31%, y el tercer puesto es para Odría con el 28%. Ninguno ganó el tercio y le correspondía al nuevo Congreso instalado decidir quién sería el presidente. Cuando están en este debate, Prado le comunica a de la Torre que las Fuerzas Armadas han vetado su acceso al poder. Y Aya decide declinar su candidatura a favor de Odría. A favor de Odría. Voy a apoyar a Odría para que Odría gobierne, pero en colaboración con el APRA. Esto fue una bomba para la militancia aprista. ¿Cómo puede ser posible que Aya de la Torre haga un pacto con Odría, que fue el verdugo del aprismo? No puede ser posible. Llamaron a este pacto la superconvivencia. Es el pacto entre el APRA y el odrismo. Era demasiado terrible. Muchos militantes se decepcionan y abandonan el aprismo. Odría va a ser el nuevo presidente y se presenta en Canal 13 para hablar de cómo asumiría el gobierno, y cuando está presentándose en la entrevista le llega un comunicado: golpe de Estado. ¿De quién? Del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Quién dirigía el golpe? Nadie. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hacían un golpe como institución en nombre de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Ejército, Marina y Aviación como institución hacían un golpe. El primer golpe institucional de las Fuerzas Armadas. Derrocan a Prado, suspenden las elecciones argumentando fraude electoral y crean el gobierno de la Junta Militar. Comienza el gobierno de la Junta Militar del 62 al 63. El gobierno de la Junta Militar fue un gobierno provisorio. Quienes buscaban implementar una serie de medidas reformistas, como la reforma agraria, para evitar la explosión social, una revolución socialista en el campo. Se han comprometido a llamar elecciones libres en 1963, así que es un gobierno de carácter provisorio. Ese golpe nadie lo vio venir, Camila, nadie lo vio venir. Este es un gobierno provisorio dirigido por militares reformistas. En el CAIM, con ideas reformistas en el ejército. Querían implementar una serie de reformas moderadas para evitar la revolución social en el campo. Este gobierno estuvo dirigido por 4 grandes militares y fue llamada la tetrarquía. Los jefes de la Junta Militar fueron 2. Al comienzo, Ricardo Pérez Godoy, que gobernó 8 meses, y Nicolás Lindley, que gobierna 2. Llama las elecciones. Muy bien. ¿Por qué hacer un golpe militar? Ese es el debate. Dice que estos militares reformistas querían iniciar una serie de reformas sociales que no podrían ser aplicadas si es que Odría
hubiese llegado al poder. Tú sabes que Odría representa la facción más conservadora del ejército, defiende intereses oligarcas y estas reformas jamás se hubiesen aplicado con un nuevo gobierno de Odría. Además, las Fuerzas Armadas vetaron históricamente al APRA y quieren evitar cualquier gobierno con presencia aprista. Así que para evitar un gobierno conservador, odrista y evitar cualquier participación aprista en el gobierno, hacen este golpe institucional. Muy bien. Han prometido llamar a elecciones libres un año después para el 63. Y comienzan una serie de medidas. Su medida más famosa fue la Ley de Bases de la Reforma Agraria, un programa agrario dirigido a los valles de la Convención. Un programa agrario dirigido al Valle de la Convención para poner fin a la revolución agraria en la zona. El objetivo era acabar con el trabajo servil en la zona de la Convención y legalizar la toma de tierra de los campesinos. El objetivo real, bueno, ese es el plan, una reforma agraria en la Convención, legalizar la toma de tierras, abolir el trabajo servil. ¿Por qué están apoyando la reforma agraria? Para evitar la revolución socialista, quitarle a Hugo Blanco, líder de izquierda, el apoyo social del campesino. Quitarle a Hugo Blanco el apoyo social de la masa campesina. Y eso fue lo que pasó. Cuando el campesino recibió su tierra, al campesino no le interesa la revolución socialista, quería su tierra. Y una vez que recibió su tierra, botó el fusil a un lado, agarró la lampa y el pico y se lanzó a mejorar sus cultivos. Fue así como el FIR y Hugo Blanco perdieron base social, fueron aislados y la Junta Militar empezó la captura de sus dirigentes. Muy bien, 1.500 dirigentes de izquierda fueron capturados, ya no tenían apoyo social. Los campesinos dejaron las armas y se lanzaron al cultivo. Por otro lado, tienes que saber que se crea el Instituto Nacional de Planificación, la INP. Este instituto tiene por objetivo planificar el desarrollo económico del Estado. Se crea la Casa de la Cultura, hoy llamada la Casa de la Cultura, hoy llamado el Ministerio de Cultura, pues, ¿no? La Casa de la Cultura tenía por objetivo promover y difundir las manifestaciones culturales de nuestro país. El Ministerio de Cultura. Se crea la cifra repartidora. Esta cifra tenía por objetivo repartir los escaños dentro del Parlamento, permitiendo que diversos partidos accedan a un puesto en el Congreso a pesar de tener poca votación. Esta cifra repartidora permite que los partidos con relativa o poca votación tengan por lo menos una mínima representación en el Parlamento, la cifra repartidora. Por otro lado, el MIR, nace el MIR, el APRA rebelde en el Congreso de Chiclayo, se convierte en el MIR, se declara en un partido, se declara una guerrilla marxista socialista, le declara la guerra al Estado peruano y comienza una insurrección en el campo. Han formado 3 frentes de batalla, un frente en Piura, un frente en Junín y un frente en el Cusco. Ahí está. Listo. Nace el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, y le declara la guerra al Estado peruano, anunciando que comienza la revolución socialista, poniendo énfasis al problema agrario. Muy bien. Y llega al Perú otro movimiento guerrillero llamado ELN, Ejército de Liberación Nacional, los helenistas. Ellos fueron entrenados en Cuba. Su líder se llama Héctor Béjar, ya sabes quién es. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Castillo, pues el ministro de Castillo, el viejito que fue destituido al toque, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? Por decir de que hubo terrorismo de Estado creado por las Fuerzas Armadas, ¿te acuerdas, no? Fue destituido rapidito nomás. Él fue entrenado en Cuba y llegó al Perú y inició una guerrilla socialista. Llega a Bolivia Héctor Béjar, en
Otro de los militantes que se unió a este movimiento se llamó Javier Heró, un joven poeta. Béjar y Heró, del ELN, llegan a Bolivia e ingresan al Perú a través de Puno. Su objetivo era llegar a la convención y unirse al movimiento de Hugo Blanco. Pero en Puerto Maldonado fueron interceptados, descubiertos y acribillados por la Guardia Civil. Ahí murió Javier Heró, en una represión de la Guardia Civil. Muy bien. Así que comienzan las acciones guerrilleras del ELN y el MIR declara la guerra al Estado peruano. Última parte de la clase. Hasta ahí, chicos, ¿se va entendiendo? ¿Todo claro? Por favor, verifiquen. Verifiquen, chicos. ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, Naomi. Muy bien, Sergio. Así que todos atención, ¿eh? Ya. La Junta Militar promovió la elección de Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde Terry fue el más favorecido por los militares para poder llegar al poder, debido a que era un líder de clase media reformista. Este es el hombre que va a aplicar las reformas de manera moderada. Belaúnde llega al poder en alianza con el Partido Democracia Cristiana de Héctor Cornejo. Forman la alianza que dirige el Ejecutivo. Sin embargo, este gobierno anunció un paquete de reformas importantes en materia tributaria. Querían impulsar una reforma tributaria, una reforma agraria a nivel nacional y una reforma en la política del petróleo. El petróleo era explotado por una empresa norteamericana llamada la IPC, dueña de los pozos de La Brea y Pariñas en Talara, Piura. Guía el dictador habían gozado de un régimen de excepción tributaria. Lo que quería hacer el presidente era recuperar los pozos petroleros y que pasen de esta compañía al Estado peruano. Él había prometido que en 100 días iba a recuperar los pozos del petróleo. Así que ha iniciado y proclama una serie de reformas moderadas en materia tributaria, petrolera y agraria. Por eso es que el gobierno de Belaúnde es un gobierno democrático y reformista. Sin embargo, va a enfrentar la oposición del Parlamento. Fue un gobierno con una enorme oposición del Parlamento. El Parlamento estaba dominado por la llamada coalición, que viene a ser la alianza entre el UNO y el APRA unido con el rodriguismo, la superconvivencia. Ellos eran una mayoría insuperable en el Parlamento. Dominaban las dos cámaras, diputados y senadores. Ninguna reforma o proyecto podría ser aprobado sin su consentimiento. ¿Y qué hizo este Parlamento? Boicotear al gobierno, bloqueó cualquier proyecto de reforma, desaprobó cualquier proyecto tributario y, por supuesto, censuró a bastantes ministros. Fue un Parlamento obstruccionista a el Ejecutivo y ya sabemos la inestabilidad que esto genera. La inestabilidad política y la crisis económica de este régimen permitirá la radicalización de los movimientos guerrilleros. Ya veremos cómo, disculpen chicos, hay bulla en la calle, eso no lo puede evitar. Ya veremos cómo el Estado enfrenta a los movimientos guerrilleros de esta época. Muy bien. Belaúnde es un demócrata y a través de la ley de municipalidades establece las primeras elecciones municipales. Por fin hay elecciones municipales. Las elecciones municipales quedaron suspendidas durante el gobierno de Leguía. Leguía estableció una junta de notables elegidas por el Ejecutivo. Desde la época de Leguía no había elecciones municipales y se restablecieron estas. La población civil puede elegir alcaldes y regidores. Para Lima ganó el candidato de la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana. Ganó el candidato de la alianza llamado Luis Bedoya Reyes. Este se convierte en alcalde
para 2 administraciones. Fue elegido en 1963 y reelegido luego en el 65. Este hombre construyó la vía expresa. La alianza ganó las elecciones municipales. Muy bien. Otra propuesta del presidente, que también fue importante, fue la creación de un programa llamado Cooperación Popular. Cooperación Popular fue un programa, hasta aquí, fíjate, en la que el Estado financiaba obras públicas, pero la mano de obra era proporcionada por las comunidades beneficiadas por la obra. De esta manera se intentaba conciliar el financiamiento capitalista con el trabajo comunal de los pueblos. El Estado brindaba a los técnicos y las materias para hacer una obra pública en un alejado pueblo. El pueblo daba la mano de obra. Se construían hospitales, se construían losas deportivas, colegios. Recuerda, los capitales los daba el Estado y la obra lo hacía la población. Al acabar la obra se colocaba una especie de placa que decía el pueblo lo hizo. Fue una de las políticas más famosas de este gobierno. Lamentablemente, el programa Cooperación Popular se le cortó el abastecimiento, se le cortó lo que se le llama el financiamiento. ¿Y quién se lo cortó? El Congreso obstruccionista, dominado por el UNO y el APRA. Muy bien. Este gobierno impulsó una reforma agraria a nivel nacional. Este proyecto de reforma agraria tenía por objetivo expropiar a las grandes haciendas y repartir la tierra entre los campesinos. Este proyecto fue presentado por Edgardo Seoane, de Democracia Cristiana, al Parlamento. El Parlamento recibió el proyecto y lo modificó y lo saboteó. El Parlamento modificó tanto el proyecto de reforma agraria que estableció que las tierras productivas dedicadas a la exportación no podían ser afectadas ni expropiadas. O sea, la propiedad de la oligarquía, los latifundios, quedaron eximidos de esta reforma. Además, estableció que las tierras expropiadas van a ser pagadas por bonos gubernamentales. ¿Y qué hizo el Parlamento? El Parlamento redujo el presupuesto a los bonos. Así, de esta manera, no habría dinero para las expropiaciones. En otras palabras, el Parlamento saboteó la reforma agraria, exonerando a las tierras productivas de la oligarquía, quitándole presupuesto para las expropiaciones, y al final del 100% de tierras planeadas para expropiar, solamente se expropió el 3%. Una reforma agraria a todas luces saboteada y fracasada por culpa del Parlamento. Muy bien. A pesar de eso, el presidente Belaúnde gozó de una buena política económica al comienzo. Al comienzo se dio un ciclo exportador de minerales, al comienzo hubo alguito de plata, y con esa plata el presidente Belaúnde realiza una serie de obras públicas, como la refinería de La Pampilla. Esta refinería fue creada para quitarle a la IPC el monopolio de la refinería de los hidrocarburos, una refinería del Estado. Se construye el aeropuerto Jorge Chávez, el más moderno de Sudamérica en esos momentos. Luego se construye la residencial San Felipe en Jesús María, un programa de vivienda para la clase media, una residencial muy bonita actualmente. Se crea el Banco de la Nación, ahí está, encargado ahora de la recaudación tributaria, ya que antes esto lo realizaba la Caja de Depósitos y Consignaciones, y este presidente promovía la colonización de la selva. La selva era el territorio más extenso y rico en recursos, pero también el más deshabitado. Y el presidente Belaúnde promovía la colonización de la selva con su famosa frase: colonicemos el Perú. La colonización del Perú por peruanos. Quería reinsertar la selva al Estado y para eso construyó una enorme carretera de penetración llamada la carretera marginal de la selva, que la conecte con la sierra, la costa y con otros países. Hoy en día esta carretera se llama la carretera Fernando Belaúnde Terry. Sin embargo, hijo mío, estalló la crisis del 67. Esta crisis tuvo por causa la devaluación monetaria.
devaluación monetaria. Esta devaluación generó un déficit en el presupuesto, un proceso inflacionario, parálisis de obras públicas, desempleo. Comenzó una crisis terrible por la devaluación monetaria, y esta crisis generó protestas en las ciudades y en el campo. En el campo, el movimiento guerrillero, el MIR, comenzó sus acciones guerrilleras en Junín. El frente del MIR, llamado el Frente Túpac Amaru, asaltó la comisaría de la zona y atacó los puestos militares en Santa Rosa y puestos militares en la zona de, ¿cómo se llama esta zona? De Andamarca. El gobierno envió a la Guardia Civil para reprimir a este movimiento guerrillero, pero la Guardia Civil fue superada y vencida. Así que el gobierno envió ya al ejército. El gobierno recibió el apoyo de la IPC para acabar con este foco guerrillero. La IPC produjo napalm, sí, las famosas bombas incendiarias que se lanzaron sobre Vietnam, se fabricó en el Perú para bombardear estos focos guerrilleros de la selva. Cayó el foco guerrillero del MIR, su líder, Guillermo Lobatón, fue capturado y quedaba un foco guerrillero en los valles de Mesa Pelada. En el valle de Mesa Pelada, en el Cusco, el foco Pachacútec, dirigido por Luis de la Puente Uceda, quedaba aislado, rodeado por el ejército y finalmente aplastado en la batalla de Amaibamba. Se fusiló a Luis de la Puente y se le dio un entierro clandestino en la zona. Fue aplastada la guerrilla del MIR. Así que habían guerrillas, protestas, crisis económica y la crisis política por culpa de la oposición terrible del Parlamento, quien bloqueaba todas las reformas. En medio de esto, hijo mío, estalló la peor crisis, el Acta de Talara. El Acta de Talara es un tratado entre el Estado y la IPC. Con este tratado se eliminaba el laudo de París de Leguía y se recuperaban los pozos de petróleo de Labré y Pariñas. Estos pozos pasaban de la empresa norteamericana al Estado peruano. La EPF, que es una empresa peruana, ahora administra estos pozos. La IPC se queda con la refinería, o sea, la IPC con la refinería, la EPF, que es una empresa peruana, se queda con los pozos. Este acta de Talara fue presentado a la opinión pública como un triunfo del Estado, el cual recuperaba sus pozos históricos. Pero no se daba a la opinión pública todos los pormenores del tratado. Sobre todo no se mencionaba el precio del petróleo, el precio de los barriles de crudo que el Estado vendería a la refinería de Talara. El tema de los precios no se hizo público. La revista Oiga comenzó las investigaciones y descubrió que el gobierno no dio a conocer a la opinión pública el tema más escandaloso, el tema de los precios de los barriles de crudo. Y luego el exdirector de la EPF, Carlos Loret de Mola, en una entrevista en la tele, denunció que en el tratado dado a conocer a la opinión pública faltaba una página, la página 11, y que esa página tenía los precios del crudo. El Estado peruano vendía a la empresa extranjera, la IPC, barriles de crudo a un precio muy por debajo de la cotización internacional. Así que este tratado, que se vendía como un tratado benéfico para el Estado, era un tratado que favorecía únicamente al IPC. Fue el famoso escándalo de la página 11. Este escándalo hizo que caiga el gabinete Arceyes, que era el gabinete de esa época, y los militares le quitaron la confianza por completo al gobierno. Fíjate en esta caricatura. Ahí se ve cómo los militares están listos para hacer el golpe. Si te preguntan, ¿por qué los militares hacen el golpe? Ante el fracaso del régimen de Belaúnde, el fracaso de sus reformas moderadas. Había crisis política, crisis económica, crisis social, así que los militares sintieron que el civil en el que habían confiado les había fallado. Los civiles no están listos para emprender una reforma por vía democrática.
Así que si no están listos los militares, haremos las reformas, pero por la vía autoritaria. El 3 de octubre de 1968, un tanque del ejército tumbó las rejas del Palacio de Gobierno y un grupo de asalto cayó sobre el palacio a las 3 de la mañana, capturando al presidente Belaúnde y llevándolo al aeropuerto Jorge Chávez. Fue desterrado a la Argentina. Al día siguiente, un helicóptero llegaba, descendía el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Juan Velasco Alvarado, y anunciaba un gobierno revolucionario y radical que haría las reformas que el Perú necesitaba según su concepción. Comenzaba el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, la causa para el golpe fue el fracaso de las reformas moderadas de Belaúnde, el fracaso de su régimen. Y el pretexto para el golpe fue el escándalo de la página 11. Muy bien, chicos, con eso hemos acabado prácticamente toda la clase. Espero que hayan comprendido. Chicos, ¿todo claro? ¿Alguna duda por ahí? Por favor, pasen la voz si hay alguna duda. Pasen la voz. ¿Todo claro, chicos? Pregunto. Pregunto, chicos, ¿todo bien? Ok, dicen, una retro de la página 11. Ya. El escándalo de la página 11 está vinculado a la acta de Talara. Esta acta, firmada entre el Estado peruano y la EPC, anunciaba la recuperación por parte del Perú de los pozos petroleros de Brey y Pariñas. La IPC se quedaba con la refinería. Pero lo que no se dio a conocer a la opinión pública fue el tema de los precios del petróleo. La EPF, la empresa peruana, vendería el petróleo a la refinería de la IPC a un precio bastante por debajo de la cotización internacional. Esto fue denunciado por el expresidente de la EPF. Él denunció que a la opinión pública no se le dio a conocer el tema de los precios del petróleo presentes en la página 11, que esta página adrede fue extraída para no darla a conocer a la opinión pública. Y este tratado, que se vendía como un tratado beneficioso para el Perú, en realidad era un tratado que beneficiaba a la multinacional extranjera. ¿Se entendió? Esto generó una terrible crisis política que hizo que cayese el gabinete y fue el pretexto de los militares para hacer el golpe contra Belaúnde. Ya está. Listo, chicos. Entonces, esa es la clase del día de hoy. Esa es la clase del día de hoy. Vamos a dictar las claves. Vamos a dictar las claves. Número 1, beso. Número 2, casa. Beso, 2, casa. Número 3, dedo. Número 4, dedo. Ahí está. 3 dedo, 4 dedo. Número 5, avión. Ya pues chicos, se acabó la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, gracias por estar siempre atentos y siempre participativos. ¿Alguna duda? Por favor, manifiéstala antes de irnos. Siempre nos vamos unos minutos antes para que venga tu profesor el siguiente y pueda tener tiempo para empezar a la hora, pues, ¿no? Yo soy muy respetuoso con la hora de mis colegas. Ya pues chicos, entonces eso sería todo. Gracias por la atención. Estamos viendo y arriba Perú. Arriba Perú. Gracias María. Arriba Perú. Listo, un abrazo para todos.